nosotros tengamos un desempeño productivo, como el que estamos viendo, por ejemplo, aquí en esta fotico. Eso quiere decir que ese desempeño reproductivo depende justamente de lo que yo les estaba diciendo ahora, de la constitución genética que tiene un animal, y esa constitución genética entonces son todos los genes que componen a este individuo. Así entonces, este desempeño productivo depende de muchos genes, pero también resulta que no es el único integrante de esta ecuación. A esto tenemos que sumarle también el entorno productivo, ¿cierto? Y en este entorno productivo, muchos textos lo resumen con una palabra que se llama ambiente, pero no solamente aquí hacemos relación a los factores climáticos, ¿cierto? Es decir, a la pluviosidad, a la temperatura, a la humedad, sino que es todo el entorno que cobija donde está este individuo, donde se va a desempeñar este animal. Eso quiere decir que también incluye las enfermedades, el manejo sanitario, las instalaciones, la calidad nutricional. Bien, por eso se llama entorno productivo. Todo lo que usted se imagine que está alrededor del animal estará afectando este desempeño productivo. Y todo lo que está dentro, pues entonces estamos pensando en la constitución genética. Bien, así entonces el mejoramiento animal, sin ponerle la parte de genético, el mejoramiento animal podría hacerse haciendo dos cosas, o mejorando la constitución genética o mejorando el entorno productivo, ¿ok? De ahora en adelante, entonces lo vamos a trabajar como la ecuación básica del mejoramiento animal. Y es que ese desempeño productivo, que en genética le llamamos fenotipo, depende de los genes y depende del ambiente o del entorno donde se desempeña ese animal. Bien, entonces tenemos aquí una relación lineal, ¿cierto? Genotipo más ambiente igual fenotipo. Eso quiere decir que si yo quiero mejorar el fenotipo, lo puedo hacer mejorando genotipo o mejorando ambiente. ¿Ok? Entonces, si yo cambio el ambiente, el entorno productivo, si yo lo mejoro y mantengo constante la constitución genética o el genotipo del animal, obviamente el desempeño productivo de ese individuo también se va a aumentar, también se va a mejorar. Bien, pero entonces, ¿qué pasa si esa flecha verde del entorno productivo se pone roja? Si se disminuye o si se empeoran las condiciones del ambiente donde se está expresando esta genética, pues obviamente el desempeño productivo va a bajar, va a caer, va a disminuir. Y entonces eso nos lleva como a uno de los principios básicos de la genética. Y es que aunque mejorar el ambiente puede que sea no, digámosle, no tan fácil, ¿cierto? El efecto sobre el fenotipo es inmediato, es muy rápido. Claro, si yo paso de tener una pastura de este estilo como la que estaba antes, con mucho más contenido de forraje disponible y demás, y suplementos, eso es el entorno productivo, ¿cierto? Si yo empiezo a vacunar, a prevenir enfermedades, eso es entorno productivo. Si yo mejoro las instalaciones, pues obviamente el fenotipo se mejorará. Pero ese efecto no es acumulativo en el tiempo. Es decir, en el momento en que el entorno productivo se vaya a flecha roja, pues entonces el desempeño productivo también se va a ir con una flecha roja, ¿ok? Y tendremos entonces animales, digámosle que más o menos así. En cambio, si yo me la juego y al menos mantengo constante el entorno productivo y mejoro la constitución genética del animal, ¿cierto? Cambio los genes, o la proporción de los genes más bien que tiene ese individuo o mi población, vamos a cambiar con la flecha para arriba, ¿cierto? Vamos a mejorar el desempeño o el fenotipo de ese individuo.
¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? O puedo mejorar el genotipo o puedo mejorar el ambiente. Pero si desmejoro el ambiente, el fenotipo cae. Ahora bien, si mejoro el genotipo, ¿sí? Y si por X o Y razón se trata de volver esta flecha verde en una flecha roja apuntando hacia abajo, pues ese cambio en el desempeño productivo no es tan drástico. ¿Por qué? Porque la sencilla razón de que las características genéticas sí son acumulativas. Bien, esas características genéticas son acumulativas, por tanto el desempeño reproductivo me va a caer, va a disminuir, pero no va a disminuir tanto como lo haría si empeoramos el ambiente. Y aquí entonces nuestra primera lección de la charla del día de hoy. Si vas a hacer mejoramiento genético y no estás dispuesto al menos a mantener el entorno productivo, es mejor no plantearse un programa de mejoramiento genético, porque el efecto del entorno, el efecto del ambiente, como es digámosle, tan influyente sobre el desempeño productivo, puede uno pensar que el programa de mejoramiento genético no está haciendo lo suyo. Bien, entonces, mantener constante el ambiente y mejorar los genes me podría llevar entonces a un mejoramiento del entorno productivo. Bien, y si yo los mantengo pues todos arriba, pues obviamente voy a tener un desempeño productivo o un fenotipo excelente. Muy bien, entonces los cambios en el genotipo son acumulables en el tiempo, son lentos, sí, pero afortunadamente a medida que yo voy mejorando esto, pues me va dando tiempo para que el cambio en el entorno productivo, el cambio en el manejo, se puede hacer paulatinamente a medida de que este genotipo va adquiriendo más, digámosle, exigencias de ese entorno productivo, ¿cierto? Exigencias en alimentación, en calidad de manejo y en otras cosas, ¿cierto? Que podríamos nosotros nombrar aquí dentro de ese entorno productivo. Entonces, para hacer mejoramiento genético, podemos o tenemos, digámosle, a la mano dos métodos o dos estrategias que, aunque aparecen en muchos casos separadas, son más bien complementarias, y ellas son la selección y el cruzamiento. Bien, cualquiera que sea la estrategia de mejoramiento que uno necesite utilizar, es la variación genética la fuente primordial o, ¿cómo decirlo? La base, es la base para poder hacer cualquiera de esas dos estrategias de mejoramiento. Variación genética, pues imagino que todos entendemos lo que es variación, ¿cierto? Y aquí lo interesante es tratar de determinar cómo es la variación genética. Podemos mirarlo desde un ejemplo, digámosle, algo sencillo, ¿cierto? Y si tenemos aquí una escala de producción, el tamaño del animal asemeja como la productividad de los individuos, ¿cierto? Entonces podríamos decir que tenemos algunos individuos que producen muy poquito y tenemos algunos individuos que producen mucho, ¿cierto? Pero no es una escala así lineal, ¿no? Es más bien como una función de densidad. Entonces, por eso yo digo que son como un grupo de animales que producen poco, otro grupo de animales que producen, digámosle, más, ¿cierto? Y tenemos una gran cantidad de individuos que producen algo así, ¿cierto? Como que ni mucho ni muy poquito, ¿bien? Eso, si trazamos una curva, que ahorita ahí la ven ustedes, esa línea roja, ¿cierto? Es como una función de densidad, es decir, me dice que debajo de la curva la cantidad de animales que tienen esa baja producción, como lo estoy señalando aquí, o los que la tienen en este
pico, en este media producción, ¿cierto? Y que son muchos de los animales, y luego baja nuevamente y tenemos los animales que producen mucho, pero que también lastimosamente son muy poquitos, ¿cierto? Y esta gráfica me muestra entonces la variación que hay en ese desempeño productivo. Si quito los animales y entonces luego señalo estas zonas, ¿cierto? Y esto representará la franja azul a los animales, la cantidad de animales en alta producción, pero y aquí también me va a señalar la cantidad de animales que tienen baja producción. Digamos que son más o menos como los mismos, ¿cierto? Y podríamos nosotros marcar diferentes zonas, como estas que aparecen aquí, donde están los individuos de media alta y los individuos de media baja producción. Y al medio estarán pues los animales que tienen una producción promedio. Esto es variación, ¿cierto? Esto es variación y se convierte en variación genética de una u otra forma. Aquí el reto es decir, cuánta de esa variación que yo estoy viendo en la producción, cuánto de esa variación se debe o a efectos de la genética o se debe a efectos del entorno. Bien, y ese es uno de los primeros desafíos que debe hacerse en un programa de mejoramiento. Bien, cualquier mecanismo o estrategia de mejoramiento genético que uno quiera implementar, lo que uno quiere es esto, ¿cierto? Mantenerse por aquí, con los individuos en la alta producción. Lastimosamente no funciona así. ¿Cómo funciona? Bueno, supongamos que esta es la producción promedio de la actual generación de individuos que usted posee en su hato. Y aquí están, obviamente, los individuos que tienen alta producción. Lo que uno hace es, pues, tratar de hacer un programa de cruzamiento o de selección o de reproducción, también se le puede llamar de mejoramiento genético, con estos individuos de la franja azul, ¿cierto? De tal forma que la siguiente generación me quede algo así. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues coger este promedio, que aquí lo señalo con esta línea punteada, y correrlo un poquito hacia la derecha, correrla un poquito hacia el lado de mayor productividad. Bien, entonces luego de que se hace mejoramiento genético, se cambia el promedio de producción de la población. Pero ojo, es súper importante que siga habiendo variación genética, ¿de acuerdo? Porque si no hay variación, pues básicamente no hay de dónde escoger, ¿claro? Es decir, si usted va a un cultivo o a un lote de animales y los ve todos igualitos, pues usted dice, no, pues cualquiera, ¿cierto? Porque si todos son iguales, ahí no hay de dónde elegir. En cambio, si hay variación, sí se puede aplicar un programa de mejoramiento genético. Bien, es decir, se puede elegir qué es lo mejor, cuál es lo mejor, y luego de implantar el proceso de mejoramiento genético, pues entonces podríamos avanzar en ese promedio, ¿no? Ya les había dicho entonces que este cambio de mejoramiento en el promedio es algo constante, es decir, que esperaríamos que en la próxima generación pues tengamos esa línea de promedio un poquito más a la derecha, un poquito más a la derecha cada vez. Muy bien, entonces esa variación genética es bien importante para tratar de determinar si el mejoramiento genético que yo debo hacer en mi hato se debe hacer mediante la selección o mediante el cruzamiento. Luego más adelante vamos a ver que las herramientas no son, digámosle, solitarias, sino que más bien son complementarias. Entonces, para hacer mejoramiento genético por selección, debe existir lo que nosotros llamamos variabilidad genética intrarracial, es decir, entre la raza. Y es justamente lo que estamos viendo aquí en esta gráfica, ¿no? Que tenemos animales chiquiticos o digámosle de baja producción y tenemos animales grandes o de alta producción. Esto permite que se puedan identificar los individuos sobresalientes con el fin de aparearlos entre sí, lo que lleva
a que en las siguientes generaciones se aumente paulatinamente la frecuencia de los genes que determinan las características deseadas, es decir, la que nosotros queremos mejorar. ¿De acuerdo? Esta estrategia de mejoramiento por selección pues se ha utilizado para mejorar en razas, ¿cierto? Con sorprendentes resultados, especialmente para características que tienen alta heredabilidad, tales como las características conformacionales y las características productivas o de calidad de producto. Muy bien, aquí acabo de decir una palabra que es heredabilidad. Ahorita más adelante en la siguiente diapositiva vamos a tratar de aclarar ese término porque es muy fundamental a la hora de hacer mejoramiento genético, conocer cómo es la heredabilidad de la característica. Por otro lado, entonces, si nuestra estrategia de manejo es el cruzamiento, entonces nosotros hablamos aquí que debe existir variación interracial, ¿sí? Es decir, que hay que contar con suficiente variación entre distintas razas o razas que sean complementarias. Por eso pongo acá unas que son negras y que producen más poquito y otras que son verdes, ¿cierto? Y que producen más, ¿cierto? Están mucho más a la derecha dentro de nuestra curva. Y aquí tenemos variación intrarracial. También podríamos hablar de complementariedad entre las razas. ¿Y cuál es la ventaja de esto, del mejoramiento genético por cruzamiento? Y es justamente aprovechar lo que se llama el vigor híbrido, de lo cual estaremos hablando también más adelante. Bien, y básicamente, pues para adelantarles la superioridad que muestra ese hijo híbrido respecto de sus padres. Bien, entonces o podemos hacer selección o podemos hacer cruzamiento, pero podemos hacer las dos al mismo tiempo. Claro, podemos usar las dos al mismo tiempo. Es decir, yo puedo seleccionar dentro de cada raza, ¿ok? Para luego hacer ese cruzamiento entre las distintas razas. Entonces, esa es una forma en la cual podemos utilizar ambas metodologías. Muy bien. ¿Cuándo usamos cruzamiento? Bueno, si dijimos que la selección se podría usar para características que tienen alta heredabilidad, pues los cruzamientos se pueden utilizar cuando las características que se quiere mejorar tienen baja heredabilidad. Y esas características que tienen baja heredabilidad regularmente son las características que tienen que ver con los rasgos reproductivos o con el desempeño reproductivo del animal o con la sobrevivencia de los animales, en este caso como de los terneros. Bien, entonces estamos hablando de la heredabilidad y de su importancia. Entonces vamos a definir qué es eso de la heredabilidad. Y se simboliza con una h al cuadrado. Bien. Entonces, veníamos hablando de que hay variación, ¿cierto? Entonces, la heredabilidad es una relación, es una proporción, digámosle así, una fracción, podríamos también decirle. ¿Y es una fracción de qué? Pues de toda esa variación, ¿sí? De toda esa variación. Y esa variación que nosotros estamos viendo es causa de el diferente manejo que hay dentro de los individuos en el acto. Bien, también del aporte tecnológico que hay en ese sistema de producción. Obviamente, los factores nutricionales, los sanitarios, los climáticos y, por supuesto, los genéticos. Bien, es decir, que aquí dentro de esta variación total está todo lo que cabe que pueda ocasionar que un animal esté en este lado de la gráfica, en el lado derecho, o esté por el contrario, en el lado izquierdo de la gráfica. Es decir, aquí produciendo muy poquito. ¿Bien? Entonces la heredabilidad es una fracción y en el denominador de esta formulita ya pusimos la variación total. Por tanto, allá arriba tienen que ir
tienen que ir los genes. Bien, entonces podríamos decir que la heredabilidad es la fracción de la variación total que se debe a los genes. Bien, de toda esta variación que yo estoy viendo aquí, ¿cuánto se debe al efecto de los genes? Bien, entonces si ese valor de heredabilidad es alto, ¿cierto? Significa que hay mucha variación debida a los genes. Y por lo contrario, si tengo una heredabilidad baja, significa que el efecto de los genes es muy poquito. Bien, que el efecto de este pedacito es muy poquito y por tanto los factores climáticos, sanitarios, nutricionales, tecnológicos, de manejo y todos los que usted quiera necesitar aquí que no sean genéticos, pues son los que están gobernando, digámosle, en mayor medida la heredabilidad, ¿cierto? Entonces finalmente tenemos esta ecuación, lo genético sobre la variación total. Bien, y eso es lo que nosotros llamamos la heredabilidad. Vimos entonces que esta variabilidad tiene muchos efectos, ¿sí? Que hay muchas cosas que la intervienen aquí, ¿cierto? Eso hace entonces que la heredabilidad sea un parámetro poblacional, ¿ok? Y no una propiedad de la característica que nosotros estamos midiendo. Y este es un error muy común que se hace cuando se piensa hacer mejoramiento genético. Y es decir, bueno, yo quiero mejorar la ganancia de peso. Miremos qué heredabilidad tiene la característica. Y bueno, vamos a consultar la bibliografía y encontramos valores, ¿cierto? Valores, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que esos valores fueron calculados en ese sitio, ¿cierto? Que puede ser incluso fuera de nuestro país, bajo otras condiciones, ¿cierto? Que intervienen en esa variabilidad total. Es decir, otros climas, otras condiciones de manejo, otras condiciones de alimentación, otra tecnología y por supuesto otra variación genética. Bien, entonces, si no hay información, uno lo puede tomar como guía, ¿cierto? Pero tiene que tener en cuenta de que la heredabilidad es propia de la población que se quiere mejorar. Bien, es decir, es propia de su sistema de producción, propio de su hato, porque son las condiciones de su hato las que van a definir esa heredabilidad. Bien, son las condiciones propias de su hato. Y entonces ese valor de heredabilidad, como es una fracción, ¿cierto? Entonces varía entre 0 y 1. Esto para que usted la pueda interpretar mejor, ¿cierto? Cuando está cerca a 0, entonces decimos que es baja la heredabilidad y de lo contrario es alta, ¿cierto? Y cuando es baja la heredabilidad, hay menor probabilidad de predicción del desempeño productivo. Bien, del lado contrario, cuando es cercano a 1, pues entonces tenemos una alta o una mayor probabilidad de predicción del desempeño productivo. Bien, en alta heredabilidad podemos decir entonces que las diferencias observadas entre los animales están influenciadas relativamente importante por el genotipo de los animales. En cambio aquí no es el genotipo, sino las condiciones del entorno productivo o del ambiente las que están afectando de forma considerable la característica que nosotros estamos midiendo. Por ejemplo, si encontramos que para una característica cualquiera la heredabilidad es de 0.25, ¿bien? Eso quiere decir que solamente ese valor, hasta ese valor, la variación genética es la responsable, ¿bien? Y el restante, es decir, este 0.75 es la variación ambiental la que está gobernando la característica, ¿cierto? Es decir, ¿qué seguridad tenemos nosotros de predecir un futuro desempeño productivo en un animal o en una característica mejor en la cual la heredabilidad es de 0.25? ¿De acuerdo? Eso será, pues obviamente, el 25%. Bien, con esa probabilidad yo puedo predecir el desempeño productivo del animal a partir de sus genes. ¿Será alta? ¿Será baja? Bueno,
hay diferentes, digámosle, tablas o guías de referencia que le pueden a uno tratar de decir si la característica tiene alta o baja heredabilidad. Yo aquí les presento una, ¿sí? Y es una escala que dice que las características reproductivas regularmente tienen baja heredabilidad y que rondan entre el 5 y el 15%, ¿cierto? O del 0.5, del 0.05 al 0.15, ¿listo? Aquí las vamos a decir en porcentaje. Las características productivas tienen media alta heredabilidad, es decir, que rondan entre un 20 y un 40%. Las heredabilidades relacionadas con las calidades de producto, ¿cierto? Es decir, proteína en la leche, o marmoleo, o rendimientos en canal, por ejemplo, o terneza de la carne, tienen altas heredabilidades, rondan entre un 45 y un 60%. Mientras que las características conformacionales, ¿cierto? Entonces estamos hablando aquí de forma del animal por fuera, ¿cierto? De implantación de las ubres, de presencia de cuernos o de su morfología como tal, hablando de ganado de seo o de ganado de leche, o en otras especies, por supuesto, pues son de alta a muy alta, es decir, que tienen valores de heredabilidad por encima del 60%. Bien, y recalcamos entonces, si tenemos heredabilidades bajas, pues nuestra estrategia será el cruzamiento, pero si tenemos heredabilidades altas, nuestra estrategia de mejoramiento genético debería ser la selección. Bien, y aunque les he dicho pues que las características, la heredabilidad es una característica poblacional y que no se debe, digamos, extrapolar a nuestras condiciones de manejo o a nuestros sistemas de producción, pues ahí les muestro las heredabilidades en diferentes especies, ¿cierto? A la izquierda están las heredabilidades para bovinos, tanto de carne como de leche, y vemos en la escala de colores que vimos ahora, desde el alto, que es el verde más oscuro, hasta la baja, que es este rojo clarito, cómo se comportan regularmente las heredabilidades de la característica. Muy bien, así que usted ya puede ir viendo esta tabla y diciendo cuál es mi idea de mejoramiento, ya un aproximado de heredabilidad para la característica, ¿no? Lo correcto es, obviamente, hacer mediciones propias, ¿no? Mediciones propias, y esto requiere de algo de disciplina, y algo de disciplina en la colecta de datos, muy bien, es decir, de los registros productivos. Entendido esto, entonces ya podemos hablar de cómo se compone un programa de mejoramiento genético animal. Muy bien, ya habíamos dicho que ese mejoramiento genético es gradual y es una forma sostenida de hacer mejora y que nos da tiempo a las partes interesadas en hacer cambios en el entorno para poder acostumbrarnos a esas nuevas exigencias de esa nueva genética. Si hablamos de los programas de mejoramiento genético, regularmente tienen esta estructura, una estructura de pirámide, ¿no? Los niveles de esa pirámide pues dependerá de cuán sofisticado sea ese programa de mejoramiento, pero regularmente en la cúspide es donde están los procesos de selección y de cruzamiento más exigentes, luego seguido de una escala multiplicadora donde están las abuelas o las hijas de este núcleo, ¿cierto? Yendo hacia abajo, y finalmente una escala o un último eslabón que es el eslabón productivo. Del programa, entonces podemos decir que regularmente está constituido por 8 pasos, ¿bien? Que van desde la elección del objetivo de producción hasta la diseminación de esos individuos mejorados o de la mejora genética. Bien, vamos aquí a ver rápidamente cada uno de estos puntos para poder llegar a nuestra parte de cruzamientos. Entonces, primero, hablando un poquitico de lo que es el objetivo de producción, ¿cierto? Y básicamente es hacer una lista
una lista de los caracteres que uno quiere mejorar, ¿cierto? Sean en cualquiera de estos perfiles, o carne, o productos, ¿no? Leche, carne, o desde el punto de vista reproductivo. Bien, entonces esa genética se mide en relación a determinado conjunto de caracteres, generalmente conocidos como caracteres de importancia económica. Y en dichos caracteres, pues su importancia económica varía tan ampliamente como los programas de mejoramiento sean, ¿cierto? Entonces, para muchas especies, los caracteres de importancia económica son aquellos que afectan la productividad, la longevidad, la salud, la capacidad reproductiva de los animales. Para la mayoría de los caracteres, el objetivo de mejora es una mejora continua, pero lastimosamente pues se llega siempre a valores intermedios, pero como es acumulativa, entonces se puede mejorar poco a poco. Por ejemplo, si hablamos de una característica como el tamaño corporal en ganado de carne, ¿cierto? El tamaño al sacrificio es justamente un determinante importante del valor relativo dentro del objetivo de producción. El tamaño corporal tiene una repercusión importante en las exigencias nutricionales a través de su efecto en las necesidades de mantenimiento para ese individuo. Bien, pero también pueden afectar otras características como la facilidad al parto y la fertilidad. Estas últimas pues determinan la eficiencia biológica y directamente la rentabilidad del programa. Bien, así que es muy importante elegir de forma correcta cuál es el objetivo de producción y cómo si se mejora esa característica se podrían afectar otras, ¿cierto? Como la que yo acabo de decir, si queremos mejorar tamaño, pero sabemos que se nos va a impactar el bolsillo por exigencias nutricionales o otras características como la fertilidad que se nos puede disminuir. El segundo punto son los criterios de selección, ¿cierto? Y estos criterios de selección básicamente son los valores mínimos de desempeño para la característica que uno desea mejorar, ¿cierto? Regularmente, o digámosle complementariamente a esto, también deben estar de la mano todas esas características morfológicas ideales que nosotros buscamos dentro de un individuo, ¿bien? Pero entonces ese criterio de selección es básicamente cuánto espero yo que ese individuo produzca de la característica que a mí me interesa, ¿bien? Para poder ser considerado a seleccionarse, ¿bien? Es necesario subrayar también que para algunas características el objetivo reproductivo del plan de mejoramiento pues puede diferir de los resultados para la construcción de algunos índices de selección. Por ejemplo, el ganado se selecciona por rendimiento en canal. Sin embargo, no puede observarse en los animales candidatos a la selección su rendimiento en canal, ¿cierto? Porque es por obvias razones. Entonces, lo que se registra en estos casos son algunos caracteres que pueden predecir ese desempeño, el rendimiento en canal, ¿no? Como son, por ejemplo, el espesor de la grasa dorsal, o como, por ejemplo, el área del lomo. ¿Bien? Entonces, criterios de selección, valor mínimo que debe tener un individuo para ser seleccionado. Y luego, entonces, tenemos que hacer el diseño del programa de cría. Y eso es básicamente está relacionado con determinar cómo será el cambio en la genética, algo que llamamos el progreso genético, ¿cierto? Progreso simbolizado con este símbolo delta, que parece un triangulito, y la G de genética, ¿bien? Entonces, diseñar ese programa reproductivo o el programa de mejoramiento implica tomar un conjunto de decisiones que tienen un orden lógico. La mayoría de esas decisiones implican determinar la mejor manera de utilizar la actual estructura poblacional para hacer más confiable ese mejoramiento genético. La evaluación económica forma parte integral de ese y debe llevarse a cabo en la frase antes de
vienen básicamente influenciadas por tres cosas, ¿cierto? Y que son la intensidad de selección, la precisión de la selección y el intervalo generacional. Entonces yo ahí les muestro más o menos qué es eso dentro de una gráfica. Bien, pero si lo queremos ver como en una ecuación sería más o menos como esto. Y es la exactitud de selección, es decir, qué tan preciso voy a ser yo para poder elegir este individuo, ¿cierto? Como si fuera un tiro al blanco, para llegar al centro, a los individuos que yo en verdad quiero reconocer. Bien, la intensidad de selección, es decir, qué tan exigente voy a ser yo con la elección de estos animales, es decir, con ese criterio de producción, ¿cierto? Con ese criterio de selección, es decir, si yo selecciono esta franja azulita o si voy a correr esta línea verde un poco más a la izquierda y voy a hacer más amplia esta selección, o por el contrario quiero ser más exigente y solamente seleccionar los que están bien a la puntica, ¿cierto? Eso es la intensidad de selección. Y eso obviamente está viéndose afectado porque tanta es la variación genética para la característica. Muy bien, esto tiene una proporción lineal. Bien, entonces a medida que cada uno de estos aumenta, pues el progreso genético también va a aumentar. Pero debajo de la ecuación tenemos el intervalo generacional. Y ese intervalo generacional es cuánto tiempo se demora en tener una generación completa, ¿cierto? Es decir, en que esta mamá tenga esta cría, en que esta cría crezca, tener una cría, ¿cierto? Ese es el intervalo generacional. Y si ustedes ven, esto es inversamente proporcional al mejoramiento genético. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más tiempo se demora el intervalo generacional, pues menor será el progreso genético dentro de la característica que yo quiero mejorar. Bien, por eso el mejoramiento genético en bovinos es lento, ¿no? Si hablamos de que los intervalos generacionales pues pueden estar por encima de los 3 o 4 o 5 años en algunos casos, y por el contrario en otras especies más pequeñas, ¿cierto? El intervalo generacional es más corto, ¿no? En especies menores, por ejemplo. En el punto 4 tenemos los registros de los animales, ¿cierto? El registro de los animales obviamente es registrar el desempeño de los animales. Bien, sea tan básicos como llevarlos a mano o en planillas de Excel, por ejemplo, o utilizar software que me que me almacenen toda esta información. Pero también es fundamental registrar el pedigrí de los animales, ¿cierto? Entendiendo por pedigrí esas relaciones de descendencia y ascendencia entre los individuos, ¿cierto? Es decir, en saber quién es el papá, quién es la mamá de un individuo. Y si tenemos muchas más generaciones, pues es mucho mejor. Es decir, entre más completo tenga yo el pedigrí, pues más precisos van a ser nuestro siguiente paso dentro del programa de mejoramiento, y que lleva por nombre evaluación genética. Bien, entonces identificar esos animales exige desentrañar la contribución ambiental a la observación fenotípica, es decir, al desempeño. Ello se consigue mediante la predicción de un valor reproductivo o de un valor genético, ¿cierto? Y son la base para los programas de mejoramiento genético. Bien, estas mediciones regularmente se han realizado desde hace ya algunos años utilizando métodos matemáticos como el método BLUP, ¿cierto? De sus siglas en inglés, mejor predictor lineal insesgado, ¿cierto? Y entonces, ¿qué queremos hacer con un BLUP? Obviamente, estimar unos valores reproductivos predichos. Bien, que en algunos catálogos ustedes los pueden encontrar como DEP, ¿cierto? Diferencia esperada de progenie, o como HTS, ¿cierto? Habilidad de transmisión estimada, sobre todo estas en ganados relacionados con la carne y estos relacionados sobre todo con la producción
con la producción de leche. Muy bien, entonces es normal encontrar estos valores, ¿cierto? Dentro de catálogos como los que vemos aquí, ya sea como valores de desvío o como valores absolutos, ¿cierto? Es decir, como valores de desvío dirán que son más tanto, ¿cierto? Este animal tiene un DEP para cierta característica, por ejemplo, peso al nacimiento de más tantos kilogramos. Eso significa que se espera que sea, que es superior a el promedio de la población en tantos kilos. En cambio, si es de menos tantos kilogramos, pues significará que está por debajo del promedio de la población tantos kilogramos. Y lo mismo para las habilidades de transmisión esperada. Entonces, con ese proceso de evaluación genética, lo que nosotros hacemos es hacer como una lista de mérito, ¿cierto? Es decir, dónde están los animales que tienen mayor mérito, pues estará más arriba dentro de esa lista y los animales de menor mérito más abajo en esa lista. Bien, y en eso consiste el proceso de evaluación genética. Es tal vez el paso más complejo porque requiere de mucha calidad de información desde el punto de vista de los desempeños reproductivos y productivos y de los análisis de pedigrí, es decir, del conocimiento de la ascendencia de esos individuos. Luego, pues, ya son procesos, digámosle, un poco más matemáticos y ya hay algunos software pues, que se encargan de ese análisis matemático. El sexto paso es la selección y el apareamiento. Bien, de cada sexo deben seleccionarse tan pocos ejemplares reproductivos como sea posible para maximizar la intensidad de selección, siendo las únicas restricciones el número de animales necesarios para tener un tamaño poblacional mínimo y el número necesario para conseguir nuestro objetivo de mejoramiento genético. Dado que las tasas reproductivas de los machos son generalmente muy superiores a las de las hembras, normalmente se seleccionan menos machos que hembras. Bien, obviamente, esas selecciones se tienen que basar en los criterios de selección. Está ampliamente aceptado entonces el uso de la metodología Bloom, de la que hablamos ahorita, para hacer la selección. Sin embargo, esta metodología tiene un pequeño cuidado. Yo lo pongo aquí, cuidado con la endogamia, ¿cierto? Porque ese método Bloom aumenta la probabilidad de hacer coselección, es decir, de seleccionar animales que son parientes próximos, regularmente hermanos o medios hermanos. Y si utilizamos estos individuos, pues entonces esto nos llevará a un aumento de la consanguinidad. Bien, sabemos que los cruzamientos consanguíneos tienen problemas por depresiones endogámicas, ¿cierto? Es decir, porque se aumentan las tasas de individuos homocigotos y traen consigo algunas alteraciones, sobre todo desde el punto de vista de la calidad reproductiva o el desempeño productivo de esos animales. Luego de esa selección, pues los apareamientos podrían hacerse o no al azar, ¿cierto? Obviamente, pues dentro de los individuos seleccionados, ¿cierto? Estos esquemas de apareamiento al azar aumentarán entonces el desempeño productivo en nuestra característica sin disminuir la variabilidad de la misma, cosa muy importante. Sin embargo, también podríamos hacer lo que llamamos unos apareamientos en agrupación positiva, es decir, aparear los mejores con los mejores. Bien, esto es totalmente posible, pero también podríamos hacer un apareamiento en agrupación negativa, es decir, los que están más a la derecha de la gráfica, los que producen más con los que producen menos. Este tipo de apareamientos también se le llaman como apareamientos correctivos. Bien, es decir, quiero tratar de corregir algo que está malo o que no estoy conforme en los animales de baja productividad, entonces por eso puedo hacer este tipo de cruzamientos. Bien, y también podría mejorar la variabilidad genética dentro de la característica evaluada.
Luego tenemos el monitoreo del programa, ¿bien? Y esto incluye hacer una evaluación periódica de la evolución hacia nuestro objetivo deseado. Esto se hace necesario porque hay que identificar la posibilidad de ocurrencia de efectos no deseados en el programa, por ejemplo, la aparición de enfermedades genéticas, ¿cierto? O el aumento de la susceptibilidad a parásitos, por ejemplo, a enfermedades y disminución de la variación. Regularmente esto se hace a través de algo que se llaman tendencias genéticas, ¿cierto? Y es básicamente graficar o estimar mediante una expresión, no entremos en detalle, graficar el desempeño de la característica año tras año, ¿cierto? Así como vemos aquí. Y si vemos, por ejemplo, el PA, peso al año, entonces vemos cómo desde el 59 ha venido variando, ¿cierto? Y esto es una tendencia genética y luego cómo cambia en el tiempo, cómo se mejora. Entonces, esta es una forma, digámosle, sencilla, pero eficiente de cómo monitorear el programa de mejoramiento genético. Y por último, pues nos queda el último punto, que es la diseminación de la mejora. Y básicamente es, luego que obtenemos nuestro producto mejorado, ver cómo utilizando biotecnologías de la reproducción podemos masificar esa genética mejorada. Muy bien, todo esto para poder llegar a hablar de los cruzamientos. Bien, y los cruzamientos lo podríamos definir de dos formas. Primero, desde una forma amplia, y de esta forma estamos hablando de la exocría como el apareamiento de individuos que están menos emparentados que el promedio de la... Y los cruzamientos desde el punto de vista de la práctica, como cómo los cruzamientos se relacionan con el apareamiento de individuos de diferentes poblaciones, comúnmente entre razas, ¿cierto? O líneas dentro de razas. Esto sobre todo pues para otras especies que manejan las líneas. Muy bien. A esto nos lleva entonces a la pregunta, ¿por qué surge la necesidad de cruzar? Y la razón es muy simple, y es que no hay ninguna raza capaz de superar a todas las demás para las características de interés productivo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los objetivos buscados en un sistema de cría y en la fase de ceba o de engorde no son los mismos. Bien, entonces por tanto hay que plantear cruzamientos para hacer uno o lo otro. Dentro de los cruzamientos, obviamente la variación genética entre las razas es el recurso que puede ser aprovechado para mejorar la producción del sistema. Y es el proceso de seleccionar la mejor raza, ¿bien? Y la selección de la mejor raza para su uso como raza pura es sobre lo que se ha basado tradicionalmente sistemas de producción ganaderos en Colombia. Y existen varias clasificaciones de razas, entre las que podríamos destacar el origen, la especialización de las mismas. Bien, sin embargo, ese concepto de mejor raza, pues digamos que podría ser muy complejo de aplicar, ¿no? Porque una mejor raza puede ser para un entorno, pero esa misma raza en otro entorno es posible que no se comporten igual, ¿bien? Una posible clasificación dentro de esas razas, pues podrían ser razas del lado paterno y del lado materno, ¿cierto? Es decir, las razas maternas se caracterizan por tener una alta fertilidad, facilidad al parto, aceptable buena producción de leche, comportamiento maternal, docilidad, salud, edad temprana en la pubertad, bajos requerimientos energéticos y de consumo. Y por el otro lado, por ejemplo, las razas paternas pues son las que poseen altas tasas de crecimiento, buena eficiencia de conversión, alto porcentaje de carne y de cortes de interés, al igual que calidad de carne, color, terneza y demás. Luego entonces es necesario establecer un sistema de cruzamiento. Los cruzamientos aprovechan los efectos aditivos de las razas, así como la heterosis y la complementariedad entre las razas.
En esto profundizaremos aquí más adelantico. Y la otra opción de los cruzamientos, pues es la obtención de razas sintéticas, ¿cierto? O razas compuestas, lo cual también vamos a profundizar un poquito más adelante. Aquí podemos entonces hablar de los efectos genéticos que podemos aprovechar cuando hacemos los cruzamientos. Lo primero sería las diferencias genéticas aditivas entre las razas. Ese efecto genético aditivo individual es atribuido al componente genético propio del animal cruzado o del animal puro y que explica en parte su comportamiento para la característica deseada. Este efecto incluye principalmente los efectos aditivos de los genes. Es la proporción genética racial de la progenie, vulgarmente conocida como el porcentaje de sangre, cuánta sangre tiene este animal de tanta raza. Y por el otro lado, tenemos el componente genético maternal y es responsable de la distinta, es responsable en este caso la habilidad materna encontrada en la raza y que afecta al desempeño de su cría. ¿Bien? Este es un efecto que en genética lo llamamos efecto ambiental al del ternero, ¿cierto? Aunque incide en su desarrollo y tiene base genética. ¿Cómo podemos entender esto, cierto? Si vamos a hacer un cruzamiento entre estas dos razas que aparecen en la pantalla, es diferente si la mamá es el Brahman o si la mamá es el Angus, ¿cierto? Porque estamos explotando ese efecto genético maternal y es diferente en cada una de estas razas, ¿cierto? Es posible que una de ellas, o sea, mejor productora de leche o tenga mayor habilidad materna y esto puede afectar ese desempeño en el animal. Otro efecto es la heterosis, ¿cierto? La heterosis, también llamada vigor híbrido, es esta formulita que tenemos aquí, ¿cierto? Es la diferencia en producción entre el promedio de los animales cruzados y el promedio de los animales puros contemporáneos, ¿cierto? Básicamente es el promedio de los padres versus el promedio de los hijos cruzados y pues que sean contemporáneos, ¿cierto? Digamos que sean como de un mismo lote. Entonces esa diferencia entre el promedio de los hijos y el promedio de los padres en desempeño es lo que llamamos heterosis y se puede expresar como un número o como un porcentaje, ¿bien? A este cruzamiento, a este resultado, nosotros regularmente le llamamos animales F1, ¿cierto? Y ese animal F1 tendrá la mitad de la carga genética de una raza y la otra mitad de la otra, ¿bien? Y sumado a esto tendrá el efecto que se debe al azar de las dos razas diferentes, ¿cierto? Y ese efecto le llamamos heterosis. Bien, hay un punto importante aquí y es la interacción genotipo ambiente, pero podríamos llamarla interacción heterosis ambiente. ¿Y qué nos dice esto? Pues supongamos que tenemos dos ambientes, ¿cierto? Llamémosle ambiente pobre y ambiente rico, por no llamarle clima tropical o templado. Si ponemos en un ambiente pobre una raza local, ¿cierto? También llamada razas criollas, pues podríamos considerar los que tienen una baja producción, aunque si mejoramos o si la pasamos a un ambiente rico, pues esa producción aumenta levemente. En cambio, si ponemos una raza foránea en esas condiciones, en la condición propia de él, ¿cierto? En ese ambiente rico, pues tiene una alta producción, pero en cambio en un ambiente pobre, pues se viene afectado justamente por eso, ¿no? Por la calidad del ambiente, por las condiciones de temperatura, de sanidad y demás. Pero si obtenemos un promedio, pues tendríamos más o menos esa línea punteada que aparece allí. Bien, si hacemos un cruzamiento entre ellas, vamos a ver que el desempeño de la F1 está por encima del promedio de los padres. En cambio, en el otro entorno, en un entorno rico, ese cruzamiento hace que, aunque sea mayor el desempeño productivo respecto al promedio de los padres, ¿cierto? Porque aquí está el desempeño de la F1 y aquí viene el promedio del padre, esa F1 no alcanza a llegar al desempeño de esa raza foránea, ¿no? Entonces, cuando se cruzan estas dos líneas,
¿cierto? Cuando se cruzan estas dos líneas estamos diciendo de que hay una interacción genotipo ambiente. Y si obtuviéramos una F2, ¿cierto? La F2 se obtiene cruzando individuos F1. Si ustedes ven, el desempeño baja, tanto en un ambiente pobre como en un ambiente rico. Muy bien. Entonces, la heterosis la podemos explotar más en unos ambientes ricos, sí, perdón, en un ambiente pobre. En cambio, en un ambiente rico, los cruzamientos no tienen mucho efecto al momento de explotar la heterosis. Bien. A medida entonces que se aumenta las diferencias entre la raza local y la raza foránea, esa diferencia entre el promedio de los padres y de los hijos, en este caso la F1, pues va a ser mayor. Bien, por eso podemos decir que la base genética de la heterosis la podemos representar con esta ecuación. Y ahí me disculpo que no tuve cómo ponerla de una forma más gráfica, ¿cierto? Pero básicamente dice que en la primera generación, ¿cierto? O en la F1, esa heterosis se calcula como la diferencia entre el desempeño promedio de la característica de la F1 respecto a la media entre las razas puras y parentales. Bien, esta diferencia media u observada está en función de los desvíos de dominancia, ¿sí? Que son representados con la letra D, y de las frecuencias de los genes, tanto en la población parental como en la población cruzada. ¿De acuerdo? Y esta fórmula entonces aplica para n genes que uno quiera mirar aquí. ¿De acuerdo? En conclusión, ¿cómo se traduce esto? Que en cuanto mayor diferencia hay en las frecuencias génicas entre las generaciones parentales, ¿cierto? Entre los parentales, mayor va a ser el aumento de la frecuencia en el genotipo heterocigoto en la F1. Y por tanto, mayor será la heterosis de ese cruzamiento. Bien, es decir, que si yo quiero maximizar la heterosis, tengo que utilizar razas, o no le llamemos razas, digámosle individuos, lo más lejos posible, es decir, lo menos emparentados posibles. Y que luego, si yo quiero hacer una F2, ¿cierto? Cruzando individuos de la F1, pues aplicando esta misma fórmula, tenemos por aquí que es igual a un medio, o sea, la mitad de la heterosis de la F1. Esto quiere decir que si yo cruzo animales F1, bien, entre sí, el vigor híbrido se reducirá a la mitad de lo que yo había obtenido, y así sucesivamente hasta que se pierda totalmente el efecto de la heterosis. Bien, en características de baja heredabilidad, debido a que las diferencias observadas en las poblaciones para esas características, una baja proporción se debe a las diferencias genéticas aditivas, es decir, a los genes, y por tanto se espera que los valores de dominancia sean importantes para explicar estas diferencias registradas. Por tanto, el cruzamiento es una de las estrategias de mejoramiento genético que se pueden utilizar para mejorar la característica, ¿cierto? Para esta característica que tiene justamente una baja heredabilidad. Y por último es la complementariedad entre las razas, ¿cierto? Y la complementariedad entre las razas, tal como su nombre indica, lo que trata de hacer es complementar lo que le hace falta a una con la otra, como lo que vemos más o menos aquí en la pantalla. Aquí tenemos un romo sinuano y su cruzamiento por Angus nos da más o menos unos individuos así, ¿cierto? Entonces estamos complementando lo que le hace falta al Angus en cuanto a resistencia, tolerancia al calor, a enfermedades, ectoparásitos, ¿cierto? A todas las condiciones tropicales a través de su complementariedad con una raza local adaptada, ¿cierto? Las que nosotros llamamos individuos criollos. Bien, ya casi termino. Opinemos aquí entonces rápidamente lo que son los sistemas de cruzamientos. Vamos a ver los más sencillos posibles, ¿cierto? Los sistemas de cruzamiento simple, el cual un individuo de AA, ¿cierto? Yo lo voy a llamar aquí rojo, en negro y rojo,
se cruzan, ¿cierto? Y al final tenemos un individuo que es la mitad rojo y la mitad negro, ¿bien? Consiste entonces más o menos en el uso de machos de raza pura con hembras de otra raza pura, ¿bien? Tal como vemos ahí, el macho es el rojo. Este tipo de cruzamientos permite utilizar la heterosis individual del producto, o sea, de ese hijo cruzado. Y si utilizamos las razas adecuadamente, también podríamos hablar de que podríamos hacer complementariedad entre las razas. Bien, siempre utilizando un toro, un macho como de línea paterna, por ejemplo, y una madre como de línea materna, ¿cierto? Entonces, de estos son los que crecen muy bien y los de línea materna, pues son las hembras que tienen una alta habilidad materna. Podemos hacer cruzamientos de tipo rotacional, ¿cierto? En este cruzamiento, otra vez, los machos van por arriba, aquí las hembras van por abajo. El producto, ya hemos dicho, es un animal que tiene alta heterosis individual y que su constitución genética es 50-50, ¿cierto? 50% de una raza, 50% de la otra. Luego este individuo nuevamente se cruza por un macho negro, digámosle así, y el producto entonces es 75% negro, 25% rojo. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, pues es tratar de mantener la heterosis lo más alta posible. Bien, entonces en este cruzamiento rotacional solamente se han involucrado dos razas. ¿De acuerdo? Y lo que obtenemos es un hijo F1 50-50. Luego, las hijas son cruzadas o apareadas nuevamente con un macho negro y así sucesivamente. Las hijas de esa cruza se cruzan nuevamente con un macho rojo. Entonces vamos rotando el color del macho. De este modo, tenemos entonces un hato donde todas las vacas cruzan en una proporción variable de genes de cada raza en los diferentes individuos según la generación a la que se pertenezca. Esto permite mantener un 67% de heterosis individual. ¿Bien? En el cruzamiento pasado teníamos pues un 100% de heterosis. En este cruzamiento rotacional de dos razas podemos mantener un 67% de heterosis. Podemos hacer cruzamientos triples, eso indica entonces que vamos ahora a incluir tres razas diferentes, ¿cierto? Ya estamos viendo entonces aquí alguna de las desventajas de un sistema de cruzamiento como este, y es la necesidad de mantener tres núcleos prácticamente individuales, ¿bien? Entonces en este tipo de cruzamiento, sobre una proporción de las hembras de la raza pura A, ¿cierto? Se cruzarán con machos de una raza, preferiblemente una raza materna, que es identificada en rojo o con B, ¿bien? Y así podríamos tener entonces hijos híbridos AB. Luego, estos hijos híbridos se cruzan por un individuo o por una raza de tipo terminal o de tipo paterna, para que finalmente tengamos un individuo que es 50% de esa raza terminal y el otro 50% híbrido entre las razas A y B. Bien, de esta forma podemos mantener un 50% de heterosis para las características productivas. Bien, es decir, podemos tener un alto desempeño desde el punto de vista de la producción. Finalmente tendremos la opción de hacer razas compuestas o de hacer razas sintéticas, ¿no? En cualquiera de las proporciones que a ustedes se les ocurra, ¿no? Y estas razas compuestas o sintéticas, como son algunas razas ya en Colombia, como la Lucerna, ¿cierto? Nuestras razas propias, que es 30% Holstein, 40%, Artón del Valle, perdón, 40% Holstein y 30% Short, o como el Velázquez, que es 50% Red Bull, 25 Brahman y 25 Romosinuano, ¿no? Y son dos razas sintéticas, como digamos, un fin marcado diferente, ¿no? Uno más materno, calidad de leche o producción de leche, y otro más hacia crecimiento. Bien,
Pero para esto entonces se debe identificar cuáles son los objetivos que persiguen con la creación de esta raza, seleccionar las razas que podrían participar y luego combinarlas hasta lograr el material genético deseado y en una proporción pues que ustedes puedan considerar. Finalmente, podemos hablar un poquito de lo que estaba en el título al inicio, ¿cierto? Los cruzamientos y la sustentabilidad. Bien, y aquí primero yo pongo algunos problemas asociados al mejoramiento genético mediante el cruzamiento. El primero de ellos es una disminución de la diversidad racial. Bien, por decir algo, según el último informe de la FAO, hay más o menos unas 6.069 razas en todo el mundo destinadas a la producción, pero de estas, más o menos 9% ya están extintas y el 16% están en estado crítico. Y esto se ha hecho básicamente porque hay una selección, digámosle, en contra de estas razas que tienen baja productividad. También tenemos una reducción de la diversidad genética, que es otra consecuencia de la selección intensiva y que aumenta los niveles de consanguinidad. Bien, cuando se aumentan los niveles de consanguinidad, pues se disminuye la diversidad genética dentro de las razas. Por ejemplo, en los toros lecheros más exitosos han producido más de 80.000 hijas y tienen a más de 2.3 millones de nietos y se estima que más de 5.6 millones de bisnietos en todo el mundo. Esto solamente hablando de las razas de Holstein y Jersey, ¿cierto? En las cuales en Estados Unidos, por ejemplo, tienen hasta aproximadamente un 7 a 10% de consanguinidad. Eso se involucra entonces en la disminución de la diversidad genética. También tenemos el impacto ambiental como consecuencia del marcado aumento de la producción intensificada de productos animales y existe gran preocupación por el creciente impacto ambiental que esto conlleva, sobre todo pues porque se nos ha tildado de ser responsables de la producción de gases invernadero. Y por último pues está la presión del bienestar animal y entonces tenemos aquí todas las prácticas tradicionales, ¿cierto?, que se realizan dentro de los sistemas de producción. ¿Y cómo podemos entonces mejorar esto? Bueno, ¿cómo podemos hacer los cruzamientos desde el punto de vista de una producción sustentable? Pongo entonces acá algunos ítems relacionados. El primero es realizar programas de conservación de los recursos genéticos, ¿no? En la actualidad hay algunos programas relacionados con esto, como por ejemplo de la FAO, el DAT, el DATIS, en el cual se pueden inventariar todas las especies y su estado actual de diversidad genética. Muy bien. En Colombia pues hay programas de conservación genética de nuestras razas, dentro de las especies, dentro de los bovinos pues hay bancos de germoplasma en vivo, ¿cierto? De blanco orejinegro, de sanmartinero, de romo sinuano, de costeño con cuernos y de artón del valle, y también pues hay programas de conservación para razas porcinas y para dos razas ovinas. Pero también podemos jugar con modificación de los objetivos de selección, como por ejemplo, ¿por qué no hacemos selección hacia rasgos que estén asociados con disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Algo muy relacionado con el punto 6 es el impacto ambiental. Entonces, es decir, podemos hacer mejoramiento genético a favor de esas características. Aquí lo que se complica un poco es desarrollar metodologías, digamos, de campo que me puedan decir cuántos gases, por ejemplo, cuánto metano está produciendo este individuo, ¿de acuerdo? Y irlo registrando, ¿no? Para poder hacer estos estudios de selección a favor de estas características. También podríamos hacerlo desde el punto de vista de disminución de la endogamia, ¿bien? Y esto con el fin de mantener la heterosis a un nivel lo suficientemente adecuado. Y por último, pues podríamos hablar de la selección genómica, ¿cierto? ¿Y qué es eso de la selección genómica? Pues es unos métodos, digámosle, que son más o menos nuevos, relativamente nuevos,
¿de acuerdo? En el cual mediante pruebas de ADN se mira el efecto de muchos genes o de marcadores en el genoma de los individuos. Estamos hablando de más de 700.000 marcadores genéticos, ¿de acuerdo? Y que muchos de esos están asociados con características productivas, ¿bien? Por ejemplo, en la última evaluación genética de Holstein en Estados Unidos, 98 de los 100 toros mejor rankeados son toros genómicos y ninguno de estos toros ha tenido hijas. ¿Bien? Es decir, que solamente a partir de la información de sus genes se les está dando ya un mérito genético o un valor de cría, en el cual podemos entonces seleccionar animales muy jóvenes y no saturar el sistema mediante todo ese proceso, digámosle que de crecimiento de los animales, ¿no? Es una estrategia nueva y obviamente combinada junto con la selección genómica, junto con la selección tradicional, ¿cierto? Aumentar los niveles de precisión de selección y así, pues obviamente, seleccionar los mejores animales. Muy bien, con esto entonces termino mi presentación. Muchas gracias por su atención. Quedo entonces abiertos a las preguntas. Ok, profesor Darwin, muchas gracias por la presentación que nos trae usted el día de hoy. Espero que de pronto no haya mucho retorno. Recordamos que el día de hoy tuvimos algunos inconvenientes en cuanto a la conectividad del profesor Darwin y tuvimos que compartir una reunión alterna con él para que todos ustedes pudieran entonces asistir a esta presentación del día de hoy. Me confirman de pronto si el audio se encuentra bien, tanto el profesor Darwin como desde los asistentes. Gracias. Yo te escucho bien, Diego. Bien. Y los asistentes me confirman si escuchan bien, por favor. Perfecto. Excelente. Sí, se escucha bien. Bueno, muchas gracias a todos. Señor, muchas gracias. se escucha bien, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Les recordamos que en unos instantes vamos a comenzar a compartir con ustedes el link de asistencia para el día de hoy, para que por favor estén muy pendientes de esto. Pero antes de compartirles este link, quisiera iniciar con la ronda de preguntas que muy amablemente ustedes nos han compartido a través del chat. La primera pregunta dice así, profesor Darwin: ¿cuáles serían los mejores criterios para hacer pruebas de desempeño en toretes criollos? Hola, Diego, ¿me oyes? Sí. Sí, te escuchamos. Bien, criterios de desempeño en toros criollos. Bueno, eso dependerá de cuál es la finalidad de ese plan de mejoramiento, ¿no? Listo, porque todo parte desde allí. Primero tenemos que tener el objetivo hacia dónde queremos ir. Listo. Luego, entre los criterios de desempeño, pues hablando de carne, ¿cierto? Y sobre todo si vamos a utilizar estos individuos para lo que yo nombraba hace ratico de usarlos en cruzamientos donde se gane mucha complementariedad. Yo creo que aparte de las características pues asociadas al crecimiento, sería muy interesante relacionar todo lo que tiene que ver con la resistencia a las enfermedades, la rusticidad, la adaptación, ¿cierto? Hoy por hoy que es bien importante algunos genes asociados a adaptación, como los genes de pelo corto, por ejemplo, que tienen una bajísima frecuencia en razas foráneas y que en nuestros criollos tienen afortunadamente altas frecuencias de estos genes. Entonces, eso sería bastante interesante, porque digamos que la raza foránea, en el momento de hacer un cruzamiento, ¿cierto? La raza extranjera nos traería a nosotros la característica productiva, ¿cierto? El desempeño productivo, el crecimiento, la ganancia de peso, lo que queramos. Y con nuestro criollo podríamos entonces mejorar eso que le falta a esta raza foránea, ¿no? Obvio, y reitero, sin dejar de lado también las mediciones de crecimiento en esos animales, ¿no? Pesos al estete, al año,
o al sacrificio y ganancias de peso, por supuesto. Profesor Darwin, por esa respuesta. Continuamos con esta ronda de preguntas y le informamos a los asistentes que en este momento pueden encontrar en el chat el link de asistencia del día de hoy. La siguiente pregunta, profesor Darwin, es la siguiente. ¿Qué raza o cruces recomienda para la costa caribe colombiana? Diego, muy compleja esa pregunta. Muy compleja esa pregunta y digamos que sería un poco irresponsable de mi parte de sugerir alguna raza. ¿De acuerdo? Voy a dar dos razones. La primera, bueno, es que mi área de desempeño no es justamente el sistema de producción bovino, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que puedo estar un poquito descontextualizado respecto al posible desempeño de una o de la otra, ¿bien? Yo me inclinaría más bien no por utilizar razas puras, ¿cierto? Sino por utilizar cruzamientos de razas, bien, ya sea como lo que vimos al final, a una raza de origen local, ¿cierto? Y utilizar sobre ella un macho de raza foránea. Tenemos en nuestras vacas criollas una gran habilidad materna y una gran adaptación. Podemos traer los genes que le hacen falta a ella a partir de, por ejemplo, pajillas, para no decir que nos vamos a traer un animal por acá de alta genética a sufrir bajo nuestras condiciones ambientales, sino a utilizar una biotecnología de estas como la reproducción y traer individuos o razas que tengan altas, digámosle, velocidades de crecimiento, por llamarlo de esa forma, ¿cierto? Entonces podemos traer razas, por ejemplo, también de condiciones tropicales. Por ejemplo, podríamos traer Nelore desde el Brasil, que tiene un buen desempeño productivo y que en cruzamientos F1 podríamos maximizar su heterosis, ¿de acuerdo? Entonces me voy a quedar lastimosamente con esa pregunta hasta ahí, queridos compañeros. Claro que sí, muchas gracias, profesor Darwin. La siguiente pregunta dice, entonces, ¿cuál sería el mejor ideotipo bovino para el neotrópico, ya sea para carne o para leche? O carne y leche. Carne y leche. Bueno, podríamos podríamos tener muchas respuestas para esa